Vamos a ver una resolución de circuitos eléctricos. Para eso tenemos que repasar un par de conceptos. Cuando dos resistencias están en serie, la resistencia equivalente es la suma de esas dos resistencias. Por ejemplo, estas dos resistencias están en serie porque la corriente pasa por las dos resistencias sin desviarse en ningún momento. Entonces, la resistencia equivalente va a ser la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. En este caso va a ser, la resistencia 1 va a valer 2, la resistencia 2 va a valer 3 ohm, 2 más 3, 5. Me va a dar una resistencia equivalente de 5 ohm. Esta resistencia equivalente es lo mismo que poner estas dos resistencias para fines de cálculos. La suma de las resistencias en paralelo se hace de distinta manera. Dos resistencias están paralelas cuando tengo a partir del nodo, se divide la corriente en dos corrientes. Uno va a ser la corriente I1 que pasa por la resistencia 1 y otra va a ser la corriente 2 que pasa por la resistencia 2. Para calcular la resistencia equivalente se multiplican las dos resistencias y después se divide por la suma de esas dos resistencias. Por ejemplo, si esta vale 4 y esta vale 2, se multiplica 4 por 2. Dividido ¿qué? La suma 4 más 2. Entonces 4 por 2 me da 8. 4 más 2 me da 6. 8 dividido 6 me da 1,33. Es decir, la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo, en vez de poner estas dos en paralelo para fines de cálculo, pongo solamente esta resistencia de 1,3 ohm. ¿Para qué nos sirve? Para hacer un ejemplo. El ejemplo tenemos una fuente de tensión, una resistencia R3 y dos resistencias R1 y R2. Estas dos resistencias que están acá están en paralelo. Entonces, para fines de cálculo, voy a calcular cuánto vale esta resistencia en paralelo. Tengo R1, como habíamos dicho, por R2 sobre R1 más R2. Entonces me queda R1 vale 3, R2 vale 6. 3 por 6 y abajo 3 más 6. 3 por 6 me da 18 y 3 más 6 me da 9. 18 dividido 9 me da 2. O sea que estas dos resistencias que acá es lo mismo que poner una resistencia de 2 ohm. Entonces el circuito me quedaría de esta manera. Me quedaría la fuente, la resistencia de 4 ohm y ahora la resistencia de 2 ohm. Me fijo que estas resistencias que están acá, la R3 más la equivalente que había sacado, están en serie. Si están en serie, ¿qué pasa? La tengo que sumar. Entonces, me va a quedar R12, ¿cuánto vale? 2 ohm. Más la R3, ¿cuánto me va a quedar? 4 ohm. Si lo sumo, me va a quedar, ¿cuánto? 6 ohm. Entonces, estas dos resistencias es lo mismo que poner, 6 ohm. ¿Sí? Entonces me va a quedar una resistencia equivalente a todas las resistencias que hay en el circuito, que es de 6 ohm, y la fuente de tensión, que son 12 volts. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular la corriente del circuito. ¿Y cómo calculo la corriente del circuito? Por la ley de Ohm. 12 volts es tensión sobre resistencia. Serían 12 volts sobre 6 ohm. Y esto me da 2. ¿2 qué? 2 amperes, que es el valor de la corriente. Entonces, el valor de la corriente del circuito es de 2 amperes. Se me van a presentar varios ejercicios, pero se resuelven de la misma manera. Estas dos están en paralelo y estas están en serie. Se resuelve el paralelo y se suma la serie. O acá tengo lo mismo. Tengo el paralelo tengo acá de estas dos resistencias, R1 y R2, y sumo a esta resistencia que sería R3 y saco la resistencia equivalente. O se me puede dar el circuito de que tengo R3 acá y R1 y R2 acá, pero estas siguen estando en paralelo, que se suman con esta. Pero se calcula de la misma manera.